Amigos, seguimos, estamos en Andares, en vivo y en directo, aunque estamos grabando un rato antes, un frío en este estudio, estamos en Andares, Radio TV, como todas las semanas, de lunes a jueves, de 18 a 20 horas. Tenemos a Juan Faropa. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Acá, en el estudio vos estabas además en la previa. Me estoy sacando la guarda con mucho valor porque hace un frío bárbaro. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo esa reunión ayer que ibas una No, reunión que era de la ONU, creo que era una comisión o algo así? bueno, han empezado a desarrollarse, afortunadamente, en nuestro país, a partir de esta crisis que se comenzó a dar, en especial por el tema del acceso al agua potable en la zona metropolitana, en el sur del país fundamentalmente, pero que también es un problema que afecta a todo el territorio nacional. Se han comenzado a dar y a organizar una serie de seminarios, reuniones, encuentros para debatir con una agenda muy amplia este tipo de problemas que afectan no solamente a nuestra época, a quienes vivimos hoy, ahora aquí en el Uruguay, sino que afectan sin ningún lugar a dudas a los que vienen detrás, ¿Era una a las generaciones. comisión para Uruguay o una comisión mercosureña? No, no, en principio, por lo menos en lo que yo estoy participando, son diferentes actividades que tienen que ver con Uruguay, pero Con Uruguay. evidentemente el recurso hídrico del acuífero guaraní abarca una zona muy amplia y no tiene límites, los límites políticos de los estados. Es algo que preocupa a diferentes países vecinos muy cercanos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una de las mayores reservas de agua potable del mundo, pero ahí estamos hablando de las aguas subterráneas, ¿verdad? Eh, que Pero es una tenemos ríos compartidos, importantes ríos compartidos de agua dulce, mucho. igualmente. Yo diría que tenemos que ver tres tipos de temas, ¿no? El tema de las aguas subterráneas que, como decía, atraviesan los límites políticos de los estados, los ríos compartidos que tenemos con Brasil y con Argentina, eh, y también las fuentes de agua internas del país. Ahora, claro, aquí no podemos tener esa visión simplista de que le podemos poner una frontera a los temas vinculados con el agua. Sí, claro. Más todavía en estos tiempos donde el cambio climático global está afectando a todo el planeta con situaciones que hace no muchos años podían parecer impensables, pasar de enormes sequías a inundaciones tremendas, pasar de temperaturas eh, tan bajas como tú tienes en tu estudio en este momento, a temperaturas asfixiantes en el norte, y bueno, ya vimos lo que fue el verano en Uruguay, y las perspectivas son todavía desconocidas para el futuro. Entonces, bueno, no soy, por supuesto, experto en estos temas. Mi contribución tiene que ver más que nada con un aporte desde el punto de vista de que todos los habitantes de la República tenemos derecho a acceder al agua, el agua potable y el saneamiento a partir de la reforma constitucional que se hizo por iniciativa popular. Eh, el artículo 47 de la Constitución establece claramente que el agua es un bien público que no puede estar en manos privadas y establece una serie de obligaciones de parte del Estado, que se complementan también con otro tipo de acuerdos internacionales, como es el caso del acuerdo de Escazú, que reúne a países de la región también vinculados con temas ambientales. Pero como te decía, lo interesante es que acompañando esfuerzos que hace muchos años que se están dando en el país, la sociedad civil
algunos sectores de la academia, hace mucho tiempo que vienen trabajando respecto al derecho humano al agua. Se han realizado en años anteriores marchas por el agua y por la vida. Se comenzaron a organizar vecinos a nivel territorial, en reuniones focalizadas, sobre todo vinculadas con el impacto sobre el agua potable de la agricultura extensiva, sobre todo las enormes plantaciones de soja. En el departamento de Canelones se organizó un grupo muy importante de vecinos y vecinas que bajo el título de por la defensa de un Canelones libre de soja transgénica, se logró que la Intendencia Municipal de Canelones, en su plan de desarrollo territorial, declarara algunas zonas del departamento como libres de soja, más teniendo en cuenta, pongo el ejemplo de Canelones porque es un ejemplo claro de una zona del país donde hay pequeños productores. ¿Eso no choca a veces con las leyes nacionales? ¿Que cualquier intendencia, Bueno, por ejemplo, lo puede sí, llevar pero adelante? no, a ver, está bien, pero las intendencias, los gobiernos departamentales Sí, sí, tienen también potestades. competencias en materia de ordenamiento, y que sería bueno, por supuesto, que a nivel nacional se pudiera coordinar, pero yo Porque siempre recuerdo, digo, perdón la interrupción, recuerdo el hecho aquel, ¿te acordás cuando lo denunció Orsi, el desvío del río? Santa Lucía. no, sí, sí, hace muy poco. Sí, Ahí, claro. como decía, hay distintos organismos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito departamental, que tienen competencia en respecto a estos temas. Pero sí hay algunos temas que son de competencia del gobierno nacional. Ahora bien, muchos uruguayos y uruguayas se despertaron y se desayunaron, como se dice popularmente, de la existencia del problema a partir de esta situación que se venía dando ya desde hace muchos meses. No hay que olvidarse de el plan, la declaración de la emergencia en el agro por la falta de lluvia, por la falta de recursos hídricos para el campo, etcétera, etcétera. Lamentablemente el tiempo pasó, como muchas veces por desgracia pasa en Uruguay, y es un tema que necesariamente requiere de un gran acuerdo en lo político y en lo social. Es claramente, si hay uno de los temas que tiene que ser objeto de política pública, es el tema de los recursos hídricos en el país. Y cuando hablo de política pública no me refiero a la vieja expresión de las políticas de Estado, que esto tiene que ser una política de Estado. No, el concepto de política pública es mucho más amplio que el concepto de política de Estado, ¿Por porque qué? implica, porque implica no solamente la participación de los actores políticos, de los partidos que pueden hacer acuerdos, y es un elemento importantísimo, fundamental, que ese tipo de acuerdo exista, sino que también exige una participación social. En primer lugar, recibiendo información, el Estado tiene obligación de informar claramente, en forma transparente, a la población de cuáles son los problemas, en este caso el acceso al agua, cuál es la situación real, por más Pero ya no hay dramática que algo de pueda ser. eso, ya no hay algo de eso, Juan. Por ejemplo, cuando la construcción de la tiría ahora hay que hacer una reunión antes con los vecinos, la Sí, propia UPM. claro, pero estamos hablando de que lo que hay que fortalecer es la participación real. Ajá. Lamentablemente, muchas veces, desde organismos de gobierno, eh, se hace lo que se podría llamar, sin ser agresivo ni extremista, un simulacro de participación. Se reúne un grupo de vecinos, los vecinos van, dan su opinión, plantean posibles soluciones, etcétera, y bueno, se cumplió con el requisito y ya con eso nos quedamos contentos. La participación tiene que ser real. En una política pública de verdad, y volviendo a ese concepto de política pública, la comunidad debe participar en las distintas etapas que tiene una política pública. En primer lugar, la etapa de diseño de la política. La etapa de diseño significa
establecer para qué, con qué objetivo se hace lo que se está haciendo. Y por lo general, bueno, por no decir en el 100% de los casos, la población, la gente que vive los problemas cotidianamente, es la que mejor sabe cuáles son los problemas que tiene. Y esto no es un discurso populista, ni demagógico, ni nada, pero la gente conoce porque lo vive todos los días. Y si bajamos el diseño de la política pública al nivel local, mejor todavía. Y ahí es donde los gobiernos, tanto departamentales como municipales, tienen una responsabilidad muy grande. El diseño, bueno, es muy común que, por ejemplo, a algún tecnócrata de la capital se le ocurra que hay que hacer, no sé, una carretera, un puente, etcétera, etcétera, en algún lugar. Yo eso me acuerdo que se lo escuché decir una vez a un docente en alguno de los cursos que hice, que él decía, bueno, desde la capital va un grupo de técnicos y dice, tenemos que hacer un puente en este lugar. Y los vecinos le decían, no, mire, acá no, porque cuando era un caso de un país andino, cuando empieza el deshielo, el río sube muchísimo su caudal y en los Sí, meses de yo el deshielo Puente al Diablo. le pasa por arriba el puente, no se va a poder usar. Lo tienen que hacer en este otro lugar. No, mire, usted no me va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos estudiado, somos profesionales en estos temas, tenemos los conocimientos técnicos, hicimos las proyecciones, etcétera, etcétera, y hay que hacerlo acá. Bueno, finalmente se salieron con la suya, hicieron el puente en el lugar que ellos creían que había que hacerlo, ¿y qué pasó? Y pasó lo que los vecinos habían dicho que iba a pasar. Durante gran parte del año el puente estaba tapado por el agua del río, se gastó una cantidad de dinero del erario público en construir una obra que no sirvió para nada. Esto es un ejemplo nada más, un ejemplo muy simple para poner en claro que en todos los temas que tienen que ser objeto de política pública, y aquí siempre repito, las políticas públicas son las que abarcan los temas que preocupan a la población. A ver, la seguridad ciudadana debería ser encarada como una política pública, la vivienda, la educación, la salud y, por supuesto, los temas vinculados con el desarrollo ambiental del país, que también está relacionado con el modelo productivo que quiere tener el Uruguay. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro país de acá en tantos años para adelante? A ver, obviamente hay determinado tipo de producción que en determinadas circunstancias, determinada coyuntura histórica, permite que Uruguay reciba muchos ingresos a través de impuestos, etcétera, etcétera. Es lo que pasa con las plantaciones de soja, por ejemplo. Pero bueno, tenemos en cuenta el impacto que eso tiene sobre el ambiente. Tenemos en cuenta que se trata de una producción agrícola que requiere el uso de determinados agroquímicos que son sumamente dañinos para el medio ambiente, que la enorme mayoría del plaguicida eh, que se dispara sobre las plantaciones, sea a través de la Sí, fumigación aérea, o de para los quemar la tierra, vertimientos. primero y después seguir con... Claro, pero aparte eso no queda en la tierra, porque Seguro que no, lo cuando lava y se va, por se va deriva, al cauce. claro, por la deriva, la gran parte queda en el aire, y eso va para donde el viento mande, y gran parte por la deriva se va para los ríos, para los cauces de agua. Y bueno, eso contamina, genera fósforo, ahí tenemos después las cianobacterias. Es decir, hay una cadena en la naturaleza que el ser humano tiene que ser muy cuidadoso, porque si se toca un determinado botón en el tablero sin prever qué es lo que puede pasar, las consecuencias pueden ser terribles para el futuro. Y los Pero bueno, intereses son muy grandes, porque son plantaciones grandes también. sí, claro, sí, sí. No, pero Ahora, tenemos... cómo hacer, Juan, para que, porque existe, a mí me tocó ejercer de concejal y en el municipio había leyes a nivel nacional que hacían, que te daban determinada cantidad de dinero de presencia de la República, pero lo tenía que hacer obligatorio que los vecinos participaran en esa elaboración. Y es difícil el vínculo con el vecino, es un desafío, pero es difícil. ¿Cómo hacerlo en donde hay grandes extensiones, donde el vecino está más desparramado?
Sí, sin duda. Hay experiencias a nivel del territorio de larga data de vecinos que tienen una gran acumulación en materia de organizarse para obtener determinados objetivos. Bueno, hay que trabajar con esa gente. Y también con la gente que no tiene organización, que está por la suya. Bueno, escuchar, explicar. Ojo, esto tampoco significa hacer lo que irracionalmente puede decir cualquier persona que hay que hacer en determinado lugar, pero sí hay que recibir, contestar, explicar y tener en cuenta para el momento de la definición, del diseño de la política pública, las opiniones de los vecinos. O sea, tener en cuenta significa tomarlas en serio. Y si no se está de acuerdo, volver y explicarle, mire, ustedes proponen tal cosa, pero le vamos a explicar por qué esto no se puede hacer. Y no decirle, bueno, ya hicimos una reunión, cumplimos con el requisito, esta gente no entiende nada, así que bueno, vamos a seguir adelante con el proyecto que ya tenemos. Pero esa es la etapa del diseño de la política pública. Después que una política se diseña, hay que implementarla. En la fase de implementación de la política pública, resulta también esencial la participación ciudadana, porque es quien puede controlar que los objetivos se están cumpliendo. A ver, una política... Para eso se tiene que empoderar el vecino, darle facultades de empoderamiento, es decir, de Claro, decisión. claro, pero es que el Estado tiene la obligación de hacerlo, de promoverlo, de promocionar eso. No se puede ver como una carga, como muchas veces se ve. Este, el, no es solamente, bueno, vamos a esperar que los vecinos se organicen. Y si no se organizan, mala suerte. Porque yo ahí le tengo miedo a dos cosas. Y he trabajado algunas veces en temas de políticas de seguridad y justamente en las políticas públicas de seguridad a nivel internacional se entiende que la participación ciudadana es fundamental. Pero ahí hay que tener cuidado de dos cosas. La primera es no generar instancias de participación ciudadana con fines espurios. O sea, no juntar vecinos para después juntar votos. No usar las reuniones de vecinos para hacer campaña para un partido, para el otro, para el gobierno, para la oposición. No, eso no. Las reuniones, cuando se cita a los vecinos para participar, tienen que ser creíbles, porque si no la gente va una vez y después no va a ir nunca más. Y en segundo lugar, lo que nunca se debe hacer es ni siquiera tener en cuenta ese tipo de opinión de la sociedad civil, que debe ser sopesada, que debe ser tenida en cuenta como un ingrediente más. Repito, no para ir a lo loco, hacer lo que cada uno quiere de una manera, como digo, que también que responde a un populismo y a una demagogia malentendida, aunque ya son términos bastante negativos los dos, pero sí incorporarlo. Y además, una política pública tiene que tener objetivos claros y tiene que estar precisados esos objetivos, tiene que estar explicitados. ¿Ah? Se tiene que decir, mire, vamos a hacer, el objetivo general es este y para alcanzar ese objetivo general vamos a hacer esto, vamos a buscar primero estos objetivos concretos. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y después, para alcanzar cada objetivo concreto, vamos a hacer determinadas cosas, determinadas actividades. Y esas actividades cuestan plata. Si no se planifica adecuadamente, vos nunca sabrás cuánto Claro. dinero del presupuesto le tenés que asignar. Pero además, si vos pones cuál es el objetivo, tenés que poner cómo pensás medir si alcanzaste o no alcanzaste ese objetivo. Porque si no tenés eso, es como escuché decir una vez, que una frase que a mí me pareció esclarecedora, que decía que solamente se puede perder el que sabe a dónde va. Y yo al principio digo, pero ¿cómo? Si sabes a dónde vas, ¿cómo te podés perder? No, te podés perder si sabes a dónde vas, porque saber a dónde vas te permite corregir el rumbo y ir controlando si estás yendo por el camino adecuado. Si no sabes a dónde vas, podés ir por cualquier lado y llegás a cualquier lado, porque realmente no tenés idea a dónde querés llegar. Pero si querés, si tenés Lo había clara pensado por ahí. claro, si tenés clara cuál es tu meta, vas midiendo.
Muchas veces desde la política, sobre todo los funcionarios técnicos, burócratas, tienen como cierto resquemor de decir, nos equivocamos y la embarramos acá, no alcanza. Entonces, le buscan la vuelta para decir de alguna manera, bueno, sí, se cumplió, y te dibujan unos números, pero no es cierto. Lo más adecuado al ejercicio de la función, lo más claro y lo más honesto con la ciudadanía, es decir, bueno, estamos monitoreando permanentemente. Es como cuando hay una persona que está enferma, el médico le receta una determinada medicina y luego la va chequeando, la va monitoreando. Si ve que esa no tiene resultado, bueno, la cambiará, buscará otra y verá por qué no tuvo resultado la primera. Entonces, también para esa segunda fase es fundamental la participación como medida de control democrático. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país en estos últimos tiempos, y creo que ya lo hemos conversado, es el decaimiento, el debilitamiento de los organismos de contralor. El control es fundamental, porque si no el poder sin control es muy peligroso. Y el control democrático es esencial para tener realmente una sociedad democrática participativa. Ahora, para que vos, yo, las personas que están en este momento en la audiencia puedan ejercer ese derecho de participar en los asuntos de interés público, primero el Estado le tiene que garantizar otro derecho, que es el derecho a estar informado. Es imposible participar en algo si uno no sabe de qué va la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, la etapa de diseño de la política pública, la participación es fundamental. La de monitoreo durante la ejecución es fundamental. Ahora, la implementación, quien tiene que hacer las cosas, necesariamente es el Estado. El Estado no le puede pedir a los vecinos y a las vecinas que agarren un pico y una pala para empezar a abrir un camino vecinal, o abrir una ruta, o construir un puente, o resolver un problema de agua potable. Quien tiene que poner el personal calificado, la maquinaria y el presupuesto es el Estado. Y finalmente, la última etapa de la ejecución de la política pública, en la última etapa ahí vuelve a aparecer como fundamental la participación ciudadana, que es para evaluar si se cumplieron o no los resultados originales. Para que se pueda realmente tener información de calidad, información objetiva, brindada por las autoridades públicas para decir, bueno, miren, esto es lo que se había planeado, lo hicimos de esta manera, corregimos esto, mejoramos aquello, bueno, el resultado hoy es este. Porque si no, nos quedamos en eso, las cosas se van olvidando, la gente tiene muchos problemas, tiene problemas cotidianos, vivir todos los días, aguantar la olla, mandar a los hijos a la escuela, tener un empleo, cuidar su salud, etcétera, etcétera. Entonces, en el medio de todo eso, tener proyectos individuales como pareja, como familia, también. Pero claro, están los proyectos individuales, personales, que es lícito. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se deja de hablar de un tema y como la gente no se acuerda, porque como te decía, están otras cosas, bueno, no se habla más y ahí quedó. Y después, mucho tiempo después, decimos, mirá vos, qué fue lo que pasó. Es como el penal que no le cobraron a Nacional contra Boca el otro día. En el momento no nos dimos cuenta y ahora, tarde, pillamos y nos dimos cuenta que nos robaron un penal. Pero bueno, eso son cosas del fútbol y lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha. Juan, un abrazo, gracias por estar. Antes que nada, si ves, después te voy a mandar el video, te mandó saludos y un abrazo Juan Raúl Ferreira. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Te mando al aire, después te mando el video que ya está en la columna. Dale, muy un bien. abrazo, gracias. Nos vemos en 15 días. Que pasen muy bien, hasta la próxima. Buenas tardes. Chau, chau, chau.